¿Cómo están? Imagínense, ahorita es cuando la energía debe estar arriba, ya en la tarde ya estamos todos cansados. Así que hay que empezar con toda la fuerza. ¿Cómo están? Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Marco Castillo. Soy codirector de Global Exchange. Estamos muy honrados de poder ser testigos de esta reunión, de poder estar aquí con cada uno de ustedes, teniendo estas discusiones tan importantes en este momento tan importante del planeta. Esta mañana vamos a tener un panel muy interesante. Rápido, en un minuto. Primero, quiero reconocer un par de cosas. Hace unas semanas en México, uno de los principales líderes en el estado de Guerrero, Marcos Suástegui, fue asesinado. Aquí están con nosotros los compañeros también de Tlachinolan, quienes fueron sus compañeros de Licha. Justicia para Marcos Suástegui. Queremos hacer presente su memoria, su legado y su lucha. Hace unas semanas también, Sandra Domínguez, abogada defensora de derechos humanos en el estado de Oaxaca, en México, fue encontrada muerta después de haber sido desaparecida desde noviembre del 2024. Han sido dos ataques terribles sobre la comunidad de los derechos humanos en México. Han sido devastador y la comunidad mexicana y la delegación mexicana viene con el corazón abierto. Y tampoco podemos negar la devastadora noticia del anuncio de Netanyahu de su intento y su plan por terminar por apropiarse del territorio de Gaza. Nancy O'Connell, no sé si está aquí, pero ella ayer hizo una declaración diciendo que eso tiene todos los indicadores de ser un genocidio. Está por suceder un genocidio enfrente de nosotros si es que se permite. Por eso es que también desde acá queremos hacer presente esos dolores, esas tragedias y decir que es inaceptable y que ese no es el mundo que queremos y merecemos. Quisiera que me acompañen respondiendo justicia. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? What do we want? What do we want? What do we want? Muy bien, muchísimas gracias. Bien, el día de ayer, en la parte de la discusión del diagnóstico de contexto, una de las cosas más importantes que se quedaron, y ahí está el pizarrón en el fondo y los compañeros tienen un trabajo de sistematización increíble, fue, antes de discutir democracias bajo ataque, ayer fue, wait, no, espérense. ¿Democracia? ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Bajo ataque? Pues así llevamos 600 años, decían nuestros hermanos mayas. Así llevamos 30 en las naciones latinoamericanas. Entonces, lo que quedó claro ayer es que no hay claridad en el diagnóstico y necesitamos tomarnos tiempo para entender de quién es la responsabilidad de haber llegado a donde está, a donde estuvimos. La democracia como concepto ideal le falló a millones de personas y en muchos casos ni siquiera les llegó. Eso también quedó claro el día de ayer. Tenemos que reconocer que muchos de las virtudes, ventajas y privilegios de la democracia han sido para unos cuantos. Y esos cuantos no supimos y no supieron conectar con quienes no accedían a la democracia. Y no podemos olvidar que los autoritarismos que vivimos hoy desde El Salvador hasta Washington, D.C., no se imponieron por balas, fueron electos. Hay un sector de la población que está agotada de la mala democracia o inexistente democracia. Por eso es que no se puede planear futuro si no se reconoce que es necesario cambiar el paradigma, no saltar a salvar algo que no funcionaba. Por eso hoy vamos a abrir la conciencia y esta mañana vamos a revisar modelos que nos ponen un poquito de ejemplo y nos dicen, hey, es posible volver a regresar a las bases, es posible volver a hacer pedagogía, es posible abrir el espacio de la conversación y darle lugar a otros modelos o a esos que la democracia que teníamos o estamos ahorita perdiendo, nunca les dio lugar a los pueblos, a otras formas organizativas. Cómo abrimos el espacio, el corazón y la conciencia. Tal vez antes de resolver esto, lo que necesitamos es tener más diálogo. Ahorita, más discusión, aprender a escuchar, a conocer y aceptar.
que tal vez nos hemos acelerado mucho a llamar democracia a lo que ni siquiera era. Tal vez que era un mito que nunca se cumplió. Entonces, 3 modelos, 3 ideas. El primero que les voy a presentar, básicamente, líderes de todo México y Estados Unidos, de comunidades afrodescendientes, indígenas, nativoamericanas en Estados Unidos, sobrevivientes de violencia armada, víctimas de desaparición o familiares de desaparecidos, inmigrantes. Desde hace 2 años empezaron a tener un diálogo de abajo para construir una red que permitiera construir un frente común por la paz y la justicia. Este frente celebró muchísimas consultas a lo largo y ancho de los 2 países, una gran cumbre por la paz. Vamos a escuchar sobre eso. Y vamos a tener esa presentación colectiva aquí porque creemos que las voces también y las presentaciones pueden ser colectivas. Ayúdenme a darle la bienvenida, por favor, a Jordan Geiger de Black Lives Matter South Bend. Jordan. A Marce Perea de la Nación Rastafari en México. Marce Perea, por favor, pasen aquí al frente. Jordan. We're gonna stand in the front. Nos vamos a parar aquí al frente. Marce Perea, listo. Y Akowine Oaks, Mohawk, directora ejecutiva del Centro de Nativos Americanos de Nueva York. Paul Murray, de Newtown Action Alliance, en representación de las familias víctimas del tiroteo de Sandy Hook. Pásenle, por favor. Bella Dalacio, también sobreviviente de violencia armada, parte del equipo de Alto a las Armas de Estados Unidos a México. ¿Son todos y todas? Bien. Y Efraín Jiménez, perdón, aquí está ya, presidente del colectivo de federaciones y organizaciones de mexicanos en el exterior. Efraín Jiménez, perdóname, Efra. Listo, ahí estamos. ¿Cómo es posible que migrantes en Los Ángeles, Mohawks en Canadá, con South Bend, con Black Lives Matter, con sobrevivientes de violencia armada, con familiares de desaparecidos, pudieron establecer un diálogo a pesar de hablar lenguas distintas, estar en naciones diferentes? De eso vamos a aprender. Me van a ayudar ustedes a darle 3 minutos a cada uno porque nos dieron el mismo tiempo que un individuo. Entonces, por favor, cuando sean 3 minutos, empecemos a hacer ruido en el vaso, con lo que sea, para que los ponentes sepan. Listo. Empezamos con Bella Dalacio, por favor. Gracias, Marco. Hola a todos, mi nombre es Bella, mucho gusto. In 2022, speakers from En el movements in año both countries 2022, oradores de varios países tuvieron un foro en línea de varios países y las comunidades impactadas por la violencia para hablar de las causas de origen de violencia en México y Estados Unidos. Nuestra delegación viajó de Bronx, New York, de California a Morales, México, donde desarrollamos más de 300 propuestas para el foro. En febrero de 2023 nos unimos para ser anfitriones de Cumbre por la Paz. Más de 400 personas de ambos lados de la frontera se unieron para un consenso de 200 propuestas que obtuvimos del foro, y de ello desarrollamos una agenda de derechos humanos para lograr nuestras metas. Las demandas en detener la proliferación de armas en Estados Unidos y su flujo sin control hacia México, la intervención de Estados Unidos y un enfoque al uso de drogas. Estados Unidos y México deben tener políticas que pongan a las personas encima de las ganancias y tener una estrategia para buscar a los desaparecidos, contra el racismo, discriminación, implementar unas políticas para la ciudadanía de las personas del Caribe y tener un enfoque para las causas del hambre, deforestación, establecidos con un fondo nacional para compensar las pérdidas y el respeto a los derechos de las personas indígenas. Desde entonces hemos tenido foros de incidencia y hemos introducido la legislación en Estados Unidos para detener
Las personas desaparecidas desde México y entendiendo que las armas que usan para desaparecer a las personas en México son de origen de Estados Unidos. Hemos dado testimonio en las cortes de Estados Unidos para México también y hemos trabajado para los comités en México y también para las personas de color en Estados Unidos y México. Gracias, gracias, Bella. Thank you, Bella. An applause. I have finished presenting. We are going to ask Black Lives Matter to come up here too and recognize the technical team and organizers that are behind this exercise. Alberto Solis Castro, Elena Gutierrez, also phenomenal consultants of this process, facilitators and companions. And now we are going to listen to 4 questions to respond in 3 minutes. The first question is, what are the priorities to move forward with peace and justice in your communities? What's the importance of working with your colleagues in Mexico and other towns instead of working by yourselves? What's the importance of working together with others that work on other struggles and other causes? And how can we find strength in interconnection? And finally, what's the role that democracy would play to move forward with peace and justice in historical groups that have been a esta cosa pseudo llamada democracia para ser un instrumento para la paz y el poder popular. Vamos a escuchar primero a Marce Perea y a Jordi Gantner. 3 minutos, ayúdenme. Bueno, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Para mí es un placer estar aquí y poder compartir un poco de lo que estamos viviendo, ¿no? También que son realidades muy parecidas de todos los países de Latinoamérica, que en realidad es como igual, ¿no? Son las mismas plantas en el norte o en el sur y son las mismas personas en el norte o en el sur. Entonces, yo soy miembro de Corredes Negras por la Paz y la Justicia y les quiero compartir un poco unas palabras de lo que sería el trabajo que se está llevando y cómo se está articulando. Bueno, centramos la soberanía sobre la tierra y el agua como derechos fundamentales para los pueblos afroindígenas. La tierra es vida, es cultura, identidad y supervivencia. Nuestra red apoya a comunidades en luchas por la restitución de la tierra, en cuidado de lagos, océanos y ríos y la resistencia a industrias extractivistas que envenenan nuestra tierra. Sabemos que, sin control sobre nuestras tierras y recursos, la política es vacía. Por eso apoyamos movimientos como Land Back e iniciativas de justicia ambiental lideradas por comunidades negras e indígenas. En Honduras, por ejemplo, hemos estado junto al pueblo garífuna de la defensa de sus territorios costeros frente a los desarrollos ilegales en San Vicente y las Granadinas. Apoyamos a agricultores que recuperaron técnicas ancestrales para cultivar alimentos de manera sostenible, parte de un movimiento por la soberanía alimentaria liderado por comunidades en respuesta a desastres naturales. Proteger el medio ambiente y los derechos de la naturaleza no es ajeno a la democracia. Es esencial para las garantías, para garantizar que nuestras y nuestros hijos hereden un planeta habitable donde pueden decidir su destino. En México hemos entregado aproximadamente 2,000 pollitos a más de 250 hogares en el estado de Guerrero y en Veracruz para combatir la inseguridad alimentaria. Esta iniciativa está en proceso de réplica para los meses de mayo y junio y de igual forma en estas comunidades les estamos compartiendo bombas de mochila para asegurar la capacidad comunitaria de combatir al mosquito transmisor del dengue y también hemos distribuido paquetes alimentarios, despensas a hogares afectados por los recientes huracanes que han azotado a México. No, bueno, esto solo eran unas palabras, una introducción. Y bueno, quisiera solo brevemente, nuevamente agradecer por el espacio y comentar simplemente el contexto histórico de la situación afrodescendiente en México. Rápidamente, básicamente es que en el 2019 se reconoció apenas como sujetos de derecho a los afrodescendientes en México, proceso por el cual llevábamos más de 20 años luchando por ese reconocimiento. Y que, bueno, no hace mucha diferencia, ¿verdad? Pero es un proceso en el cual se está llevando actualmente. Entonces, Corredes Negras y las comunidades que nos encontramos en México, estamos haciendo un esfuerzo por interconectarnos y crear una red más fuerte, donde podamos verdaderamente tener una acción directa sin esperar lo que ya sabemos que no va a llegar, que es del apoyo del gobierno.
Entonces, básicamente es eso. La comunidad Rastafari, a la que también represento, también tiene ese proceso y ese trabajo por más de 20 años. Un resultado de eso es el Metro Etiopía, que ustedes pueden ir a México, y ese Metro Etiopía fue, digamos, el punto de partida para la comunidad y también para la comunidad afrodescendiente, en el sentido de que también los espacios de memoria histórica están siendo erradicados. Entonces, es un esfuerzo. Si tienen la oportunidad o conocen la Ciudad de México, el Metro Etiopía es un claro ejemplo de la resistencia también de la comunidad Rastafari en México, para no perder nuestro legado. Gracias. Muchas gracias. Black Lives Matter South End, Black Lives Matter Canadá y Corredes Negras por la Paz y la Justicia han colaborado a través de las fronteras para apoyarse en la dignificación del pueblo afro. Vamos a escuchar ahora, sigue Po, sí. Are you going to add anything, Jordan? Yeah, or, you're gonna add no? anything? Okay, listo. Okay. Entonces, Po, por favor. Buenos días. In 2012, my 20-year-old neighbor, who was suffering from mental illness, used an AR-15 to kill 20 children, 15 para matar and 6 15 niños educators in y 6 Sandy Hook maestros en Elementary Sandy School Hook, escuela in primaria Connecticut. en Connecticut. The community La members were los miembros de la devastated. comunidad We estaban formed the devastados Newtown y Action Alliance, formamos una a group that we had alianza, been leading un grupo que for habíamos 13 liderado years. por 13 And años for all those y years, we por have todos been esos trying to años pass hemos federal estado gun tratando de control pasar laws. leyes de I believe it control is federal de armas. absolutely Creo crucial que es for the Newtown crucial Action para que Alliance to stand esta alianza shoulder with the global esté society unido movement con to save la sociedad de democracy in the movimiento global Americas. para Because poder at its rescatar core, la our democracia en las Américas, fight porque is a este about far paso more than just nuestra guns. lucha It's colectiva va about más our allá de fundamental las right armas, es to sobre safety, nuestros derechos fairness, fundamentales hacia la justice, and equal seguridad, opportunity. justicia y We are living through oportunidades a moment de when igualdad. our Estamos en rights un are momento under en que attack. nuestros derechos están Donald bajo Trump is not just a ataque. threat to Donald American Trump no es solo un democracy, he ataque is a para threat to América, democracies democracia, around the es una amenaza para Donald Trump is democracias fueled alrededor by greed, del mundo. white Donald supremacy, Trump está the lust lleno for de unchecked arrogancia, power, supremacía and the intentional blanca y erosion of truth la and justice. erosión intencional de la verdad y justicia. Su community violence administración ha intervention retirado programs los and fondos de mental los health services for programas students. de He ayuda has armed para domestic salud mental de extremists, estudiantes, domestic les violence ha dado abusers, armas a los and extremistas he is working to y a las dismantle the personas very de violencia institutions that are doméstica supposed y to a las protect the people. instituciones que We've protegen a seen las what personas. happens Hemos visto when lo que fascism sucede creeps cuando in, el when fascismo leaders no ingresa y longer los serve the líderes people, ya no sirven a las but personas, instead serve pero en vez de eso themselves and the sirven powerful a ellos few like mismos Elon y a los Musk. pocos como Elon That's why Musk, the que Newtown tienen Action poder. Alliance Por eso refuses to work in a nos silo. rehusamos a Gun violence is trabajar en connected asilo. to every La violencia de form armas of está conectada a systemic toda forma injustice. de Racism, injusticia inequality, sistemática, racismo, voter suppression, inigualdad, gender-based opresión de violence, votantes, and economic violencia despair. basada en género y And desigualdad Our económica. guns Y don't nuestras just stay armas in the no United solo se States, quedan as en Bella Estados mentioned. Unidos, como They are mencionó Bella, trafficked across our borders, las trafican a destabilizing otro lado communities de in la Mexico, frontera, Central America, and desestabilizando throughout comunidades the en Americas. México, Centroamérica y en toda América. US-made weapons are fueling Las violence armas that hechas en sends Estados families Unidos fleeing for safety, only to be están met with dando cruelty at our own más poder a la border. violencia para que las We cannot stop gun familias violence or save huyan lives without defending a través de democracy, nuestro because borde. democracy is La the democracia es un mechanism through which we mecanismo a fight for través del change. cual luchamos por And el if we cambio, lose that, we y lose si the power to perdemos protect our eso, children, our perdemos el poder de communities, proteger a and our nuestros futures. niños, nuestras comunidades y el Millions of futuro. US Millones citizens de protested Donald ciudadanos Trump and his americanos están administration. protestando contra We Donald must Trump y hit su the streets administración, y everywhere debemos salir a together las to stop the calles fascists and juntos the gun para violence detener crisis el in fascismo y la America. Not just violencia in de Newtown, armas en las New York, Américas, or no solo en DC, Nueva but York, across the Washington globe. DC, pero We en must todo el rise mundo. up together, Debemos because if people believe in freedom unirnos, and porque human si dignity, creemos en la we will libertad y demand it dignidad and work humana, together. la vamos I a urge demandar y you vamos a to trabajar join juntos. us and work together Los invito to a save que se unan democracies y in the trabajamos Americas. Thank you. juntos para poder rescatar la democracia en las Américas. Gracias.
Now, now we're going to listen to Koine Oaks. My name is Yagawihine Oaks. I Me llamo am Yagawihine Oaks. keepers of the Eastern Door within the Haudenosaunee La Confederacy, comunidad also known as the indígena, Iroquois Confederacy by conocida como la Europeans. Confederación Iroquois por los we- europeos. We are structured Nosotros under estamos a governance for estructurados people bajo that el is gobierno the para core las purpose is personas peace, cuyo and so the propósito es la Navajo paz, Law, the Great Law of Peace, la also ley de known la as the paz Great Good. conocida como el That's Gran Bien, a structure of y governance es una that was estructura founded de before gobernanza que colony fue in the fundada United antes de la States and colonia en Canada. Estados Unidos y en And is Canadá, actually y the de hecho foundation, es the la blueprint of the fundación, United States el Constitution, plano which was de recorded la by Benjamin construcción Franklin. de la Constitución de Estados Unidos que fue escrita por Benjamin Franklin. Obviamente dejó unas cosas fuera que fueron las mujeres y liderazgo y la gobernanza y la responsabilidad de las mujeres en la gobernanza, y eso nos hace falta ahora y en todos lados. También hay tanto que decir. Creo que muchas de las cosas como la ley de la paz es nuestra responsabilidad en la Constitución de Estados Unidos, y hay una perversión de ello y fue manipulada de una manera que está dañando a todos en el mundo. Es un imperio que tiene solo 250 años y a partir de su declaración de independencia también vemos que el origen de la Constitución de Estados Unidos y todavía nos llaman indios salvajes, y a nuestros hermanos que son descendientes africanos los consideran 3/5 humanos, así que ya sabemos que todo el sistema que nos rodea está lleno de racismo e injusticia. Así que su propósito es realmente oprimirnos y asimilarnos, y no me puedo disculpar suficiente por lo que Estados Unidos está haciendo a las tierras acá y alrededor del mundo, pero puedo tomar responsabilidad con una mujer oaxaca y que cree en la águila y el cóndor y el movimiento de las mujeres hacia la paz y justicia. ¿Cómo nos podemos reconectar y reafirmar nuestras alianzas del norte al sur? El águila y el cóndor somos familiares. Nuestros ancianos nos compartieron recientemente sobre la era de hielo, y cuando sucedió la era de hielo tenemos una historia que va años atrás, y cuando viajamos acá hacia México, fue donde sobrevivimos la era de hielo, y es la historia del maíz, que ese viaje es evidente. El maíz que tenemos en el norte, podemos traer prácticas de agricultura de vuelta al norte de ustedes, el frijol, el maíz, para sobrevivir, y es nuestra historia, y los colonos no quieren que sepamos esto, nos quieren amenazar y nos quieren aislar, nos quieren mantener en aislamiento bajo estos, excluyéndonos de viajar con la economía, de todos los aspectos de la colonia. Y yo sé que esto es cierto como una persona nativa en el norte, y también siento que es tiempo que empecemos a discutir, evaluar y analizar el holocausto que ha sucedido para las personas indígenas. En Canadá admitieron el genocidio cultural, pero es más que eso, es bastante relacionado a los costos, y el imperio está tratando de hacer esto a todas las personas indígenas. Es tiempo de unirnos. Thank you. Sí, gracias. Bueno, buenos días. Estamos aquí para hablar sobre la democracia bajo ataque, cómo pasamos de la crisis a la estrategia. Decirles que yo vengo desde Los Ángeles, California. Nosotros tenemos muy claro que la democracia la hemos obtenido históricamente porque la gente va a la guerra, se mata entre sí y de pronto ya tenemos una democracia que es difícil mantenerla. O también hay otro camino, que es la democracia participativa. Cómo somos realmente efectivos en incidir. Y por ello, como el colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes, que es un nuevo esquema de organización, es horizontal, no tiene presidente, no tiene director ejecutivo, tiene un coordinador facilitador del diálogo. Es ahí de donde juega mi rol.
como coordinador de este colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes que integra y articula a más de 105 federaciones y organizaciones mexicanas en Estados Unidos que nos hemos unido aquí con Marco, con nuestras colegas y nuestros colegas a este movimiento por la paz y la justicia. ¿Por qué? Porque ese es el otro camino que podemos lograr a llegar a una democracia que sea justa, que sea equitativa para todos. Para esto tengo 4 respuestas que pueden ser clave a las preguntas que nos hacía nuestro amigo Marco. Primero, las prioridades para lograr la paz y la justicia en nuestras comunidades pasan por reconocer que la migración no es un problema, es una expresión de desigualdad, exclusión y violencia estructural. Por eso en Colefom tenemos como prioridades el detener la criminalización de las y los migrantes, garantizar el acceso a derechos básicos, salud, educación, identidad, justicia, sin importar el estatus migratorio. La paz no solo es ausencia de violencia, la paz es presencia de justicia, dignidad y de derechos. Implica que todas y todas las personas tengan la oportunidad de vivir con dignidad, sin pobreza ni discriminación. Requiere el acceso equitativo a educación, salud, justicia y oportunidades. Significa que se respeten los derechos humanos y que nadie quede excluido o silenciado. En resumen, no basta que no haya balas, tiene que haber justicia social, inclusión y condiciones de vida dignas para todas y todos. Solo así hay una paz auténtica y sostenible. Segundo, trabajar con aliados en México y Estados Unidos es indispensable porque nuestros problemas son compartidos. Las causas de la migración como la pobreza, la corrupción, la violencia o la falta de oportunidades están en México, pero las consecuencias como la discriminación, la explotación laboral o la separación familiar se viven en Estados Unidos. Ningún país puede resolver esto solo. Necesitamos soluciones binacionales y voluntad política en ambos lados de la frontera. Tercero, no podemos hablar de la paz y la justicia sin abordar otros temas interconectados. El cambio climático, racismo, violencia de género, salud mental, juventud, derechos indígenas, todo está ligado. Y en esta interconexión está nuestra fuerza. Cuando nos organizamos más allá de nuestras diferencias, construimos comunidades que resisten y transforman. Por eso, el trabajo en red, como lo hacemos en Colefom, es tan enriquecedor porque une voces, suma esfuerzos con un propósito común. Cuarto, por último, la democracia debe ser el camino para lograr la paz y la justicia. Pero una democracia limitada a lo electoral no es suficiente. Debe ser participativa con mecanismos reales para que la ciudadanía tenga voz, decisión y fiscalización entre elecciones. Debe ser inclusiva, reconociendo a los pueblos indígenas, a las mujeres, a la población migrante y a otros grupos históricamente excluidos, como ya lo decían mis compañeras y compañeros. Y debe ser transnacional, porque nuestras vidas ya lo son. Vivimos entre 2 países, enviamos remesas, construimos puentes culturales, sostenemos economía, pero muchas veces sin representación política ni acceso a derechos plenos. Finalmente, decir que la verdadera democracia debe ser transnacional. Y eso es reconocer que los derechos no pueden tener pasaporte. Es hacer que nuestras voces cuenten, estemos donde estemos. Muchas gracias. Un aplauso grande. Bien, no tenemos mucho tiempo. Esto es el futuro. ¿Y por qué digo el futuro? Porque no podemos hablar de posibilidades democráticas si no hablamos en voz colectiva, si no tenemos una discusión de la agenda pendiente que nunca se cumplió. A nosotros nos habían propuesto que tomáramos la voz 1 para poder hablar 20 minutos. Nosotros dijimos, no, la voz es colectiva. Aquí estamos. Y así se debe construir en colectivo. Vamos, ayúdenme ustedes a entender, vamos a crear una democracia que siga amenazando con matar a nuestros hijos cuando van a la escuela. Vamos a apoyar una democracia que nos pida pasaportes para cruzar fronteras de terrenos donde ya vivimos y vivíamos. Vamos a apoyar una democracia que siga generando el holocausto en las comunidades indígenas. ¿O vamos a apoyar una democracia que eternamente busque imponer la supremacía blanca en buenos términos o en malos términos? No puede haber opción de discutir democracia si es sin nosotros, si es sin la agenda de los pueblos. No podemos permitir ni que financiadores elijan, pongan billete sin tener un proceso de discusión y responsabilidad con quienes sufren las consecuencias de las cosas que financian. No podemos tener gobiernos ni instituciones democráticas sin la participación y sin la voz de los pueblos. Y aquí ya está pasando. Así que por favor levantémonos, sumémonos al movimiento de los pueblos por la paz,
Desde la pandemia aprendimos que mientras más nos insulaban, mientras más nos aislaban, más fronteras teníamos que romper, y el Zoom ha sido un aliado. Cada 15 días nos reunimos de todas las latitudes para discutir, mientras cada plataforma trabaja de manera autónoma. El futuro es colectivo, es transnacional, es multilingüe, es multicultural, y la democracia deberá ser radical, popular o no será, compañeros. Muchas gracias. Ignorados nunca más. Gracias. Marco para presidente. Listo. Gracias, Marco. Vamos a escuchar ahora otra experiencia. Vamos a darle, por favor, la bienvenida a Philip Lindsay. Voy a presentarlo. ¿Qué pasó este? Esto. Philip dirige los programas sobre poder ciudadano en el Centro Hannah Arendt del Baruch College en Nueva York. Allá nos conocimos. Philip organiza convenios y talleres sobre asambleas deliberativas, y como ciudadano explora cómo los organizadores de base en Estados Unidos pueden combinar las asambleas deliberativas con campañas comunitarias o electorales y ciclos de políticas públicas de forma ambiciosa y creativa. Philip ha estado entendiendo, explorando y ambicionando todas las posibilidades de los mecanismos de toma de decisión para tratar de expandir la forma en la que se toman decisiones públicas. Le damos la bienvenida a Philip para que nos cuente, por favor, su experiencia, su punto de vista. Muchísimas gracias. Bueno, primero quería empezar con el sentir, y pensé que iba a hacer la presentación en español, pero si está bien, o necesito hacerlo en español, o todo, sí. Porque hablar, va a ser una mezcla entre los dos idiomas. Porque la presentación ahora me afectó mucho, y me sorprendió que me afectó. Porque, bueno, yo soy de Filadelfia, donde supuestamente la democracia liberal de Estados Unidos nació, la Constitución, que también era inspirado, como escuchamos, de la manera de que los pueblos indígenas se interactuaron y se deliberaron entre ellos. Aunque esta historia nos contado, en Filadelfia, lo que me afectó, como yo siento que el hecho o la decisión de empezar mi presentación hacia ustedes con la emoción que recién sentí sentado ahí en esa mesa, era, bueno, yo estoy aquí muy lejos de mi casa, ¿no? En un ambiente nuevo. Esta implica un cierto incomodidad, ¿no? Sí. Es perfecto para como un lugar para aprender, porque cuando uno es incómodo, tiene que como alcanzar diferentes maneras de comunicar, sentir diferente en un espacio diferente, con gente diferente. Pero, por ejemplo, en Filadelfia, yo crecí en una ciudad donde era muy normal que cada día se mató un joven con la arma. Eso fue tan normal que ni siquiera uno podría normalmente procesarlo emocionalmente. Es como normal, es como parte de la vida normal. Y sentado ahí en la mesa, escuchando la presentación de la compañera, me afectó en un nuevo lugar, como que yo empecé a llorar un poco. ¡Wow! Estoy procesando una emoción que normalmente ni siquiera estoy reflexionando sobre estas cosas. ¿Y por qué les cuento esa experiencia recién de llorar en un ambiente nuevo, lejos del país? Siento que cuando hablo de la deliberación o los procesos participativos, se implica, o para mí, lo que ha sido más importante
como alguien que siempre ha sido interesante en la educación, es que los procesos participativos, deliberativos, que realmente tienen poder de hacer algo en el mundo, implica traer gente y exponerles a otros mundos, otras personas, ¿no? Entonces, ahora ahí voy a como estar aquí mientras hago mi presentación. ¿Está bien si como yo avanzo? Sí. Porque quiero como plantear unos 3 conceptos que han sido interesantes para mí y han sido base de realmente las democracias de muchos pueblos, muchas culturas en todo el mundo. Bueno, por lo menos 2 de 3. Uno es la rotación, esa mezcla de que el gobierno no se vuelve stagnant, no se vuelve lo mismo. Existir en una democracia significa que cambia los papeles, que nosotros experimentamos gobernando como ciudadanos o como personas o como pueblos y hagamos una rotación, ¿no? No hay un líder siempre en el poder, ¿no? Tiene que compartir el poder de una manera, ¿no? La otra es el sorteo, que voy a hablar un poco en un momento, y la tercera es deliberación, que estamos haciendo aquí. Para mí esta es democracia deliberativa lo que estamos haciendo. Regresando un poco sobre mis propias preguntas. Tengo más preguntas. Si estaban ayer en la tertulia, yo llegué y dije, yo tengo más preguntas que una presentación, ¿no? Y yo soy de Filadelfia, como les conté, y yo me formé como mi experiencia política más fuerte, que sigue siendo lo más fuerte, fue adentro de un movimiento que es el sindicato estudiantil. Y en esta experiencia, lo que era líderes de cada escuela pública, los organizadores nos juntaron y nos enseñaron como teorías de poder, ¿no? Cómo existe el poder en Estados Unidos y cómo podemos cambiarlo. Yo tenía 16, 17 años. Y lo que era muy interesante para mí, como les conté esta historia de cómo llorar en un ambiente nuevo, ¿no? por un contexto diferente, era compartir el poder y aprender con un grupo que era con líderes de cada escuela en Filadelfia. Y si se conoce un poco en la vida, geografía en Estados Unidos, es muy dividido racialmente, económicamente, ¿no? Un barrio, una escuela, totalmente negro, pobre. Otro barrio, totalmente blanco, también pobre. Otra escuela, una mezcla, muy, muy rico, totalmente desconectado con las otras escuelas, ¿no? Entonces, este proceso de estar adentro de un sindicato estudiantil mezclado me afectó mucho porque afuera de la clase, yo no recuerdo mucho de la prepa, pero esta experiencia de estar con varios estudiantes y entendiendo el sistema que nos unía, principalmente un sistema basado en sacar impuestos para tener dinero para las escuelas. Es muy importante reconocer que en Estados Unidos un base más importante de la igualdad es cómo fundamos, bueno, how we fund, siempre me cuesta esa, how we fund public schools, ¿no? Las escuelas se usan el dinero del barrio, principalmente las propiedades. Es decir, si tú naces en un barrio donde no hay propiedades que son muy valorosos, tu escuela no tiene dinero. Si naces como ahí un poco más hacia allá, en un barrio donde hay ricos, tu escuela pública está de calidad, ¿no? Entonces, nuestra campaña, que era una campaña deliberativa, para mí este es un ejemplo de democracia deliberativa, nos trajo el sindicato a rotación, como hicimos una rotación, vimos las otras escuelas,
¿Cómo están los muros en mi escuela? ¿Cómo están los muros en la escuela ahí en el otro barrio? Y empezamos a formar una campaña sobre esa regla, esa institución, esa ley de cómo se fundan, how they fund public schools, ¿no? Ya, recién, gracias a esa campaña, mucho más, no solo por el sindicato, sino por muchos grupos en el estado de Pensilvania, se logró decir que es totalmente inconstitucional que el sistema de educación pública funciona así, totalmente. Ahora viene la política de cómo vamos a cambiarlo, pero se ha decidido en Pensilvania, que ha sido algo muy interesante en Estados Unidos. Bueno, esta experiencia en Filadelfia me impactó tanto que realmente el resto de mi vida he estado buscando esa experiencia. Cómo podemos unir entre diferentes personas, pueblos, razas, clases económicos para hacer un cambio, ¿no? Entonces yo he estado viviendo en Nueva York los últimos 6 años y estudiando, bueno, salí de otro trabajo en la salud comunitaria y empecé a buscar ser maestro. Y en el proceso de como querer compartir con jóvenes este tipo de experiencia, empecé a buscar y investigar sobre las escuelas democráticas. Y allí aprendí sobre un caso en Bolivia donde decidieron, ya, en lugar de tener un gobierno estudiantil con elecciones, vamos a hacerlo con sorteo y rotación. Y allí, si puede pasar a la siguiente, y también otra siguiente. Ahí aprendí que, bueno, realmente ni siquiera cuando hablamos de democracia liberal o democracia de europeo, que también los europeos ni siquiera sabían lo que era el democracia viejo. Que el democracia viejo se usaba el sorteo y estaba totalmente en contra de las elecciones. Entonces, lo que me ha sido muy interesante aquí es cómo o lo que quiero plantear es que hay ciertas herramientas que ni siquiera están en nuestras imaginarias. Bueno, yo puedo decirlo en mi imaginaria como gringo, que existen. Entonces, como ahora trabajo en un centro política donde estamos intentando educar a la gente y traer experiencias de todo el mundo sobre diferentes procesos y diferentes herramientas, estamos realmente aprendiendo de ustedes y aprendiendo de la historia. Pero quiero plantear como estas 3 cosas, como cosas que deben ser parte de nuestra imaginario cuando estamos en momentos de crisis y hay la posibilidad de hacer cosas nuevas, que pasa muy... cada persona que trabaja aquí sabemos que hay muy pocos momentos en que se siente que se puede cambiar sistemáticamente las cosas, ¿no? Los movimientos sociales van avanzando, haciendo bases, colisiones, pero hay unas cosas que no se podemos controlar. La idea es que quiero que ustedes saquen de mi presentación es que hay unas herramientas, por lo menos de mi perspectiva, que no están ahí a nivel de la escala. Esto no se puede ver porque es demasiado lejos de ustedes, entonces, pero la idea es el uso del sorteo, el uso de la rotación, la elección o el uso de certificación, por ejemplo, son todas diferentes maneras de hacer decisiones. Y en nuestra imaginario democrático, normalmente estamos todos acostumbrados a pensar en la elección en el caso de las democracias liberales, ¿no? Y esto implica como casi un brainwashing, como una falta de imaginación. Y voy a pasar a la siguiente. Entonces, hay varios casos donde 2 minutos. Hay varios casos en donde se han combinado el uso del sorteo con procesos a la escala como el referéndum para cambiar constituciones, cambiar políticas. Son varias y no voy a entrar en ellos. Sí, podemos.
Pero quiero entrar en una. Recién la semana pasada llegué de un proceso en Colorado. Ese proceso preguntaba, Colorado, no se puede ver, es en el suroeste de Estados Unidos, es casi, es tan importante hasta hoy en día la cultura indígena y tiene una presencia muy importante políticamente y culturalmente. La ciudad, el gobierno de Colorado decidió usar un proceso de sorteo para hacer una decisión sobre el futuro de un pedazo de tierra que claramente era antes tierra indígena. Invitaron gente de toda la ciudad para participar en este proceso y después 20 personas elegidas al sorteo hicieron recomendaciones al gobierno. ¿Qué hagamos con esta tierra? Muy interesante ahí, presentaron muchos grupos indígenas, grupos activistas, grupos de ambientalistas, y al final recomendaron al final dar la tierra casi a los grupos indígenas. Pero lo interesante es que los grupos indígenas, pero no queremos que sea nuestro propietario, queremos compartirlo, ¿no? Y esto es en proceso, ahí que se puede leer como se pasó la semana pasada. Y pienso que no voy a tener más tiempo puede ser, hablé demasiado sobre otras cosas al principio. Pero el punto es que en nuestro imaginario, si podemos construir y usar otras herramientas como el sorteo combinado con el referéndum, puede ser. ¿Tengo 30 segundos? ¿Sí? Mira, quiero pasar a una estrategia social que pienso así. En el pueblo de El Paso, por ejemplo, el movimiento Sunrise, que es un movimiento de cambio climático, llegó a hacer una petición para que la ciudad hiciera una transición a sustentabilidad, una política de economía ecológica, ¿no? Llegó a tener como 5% de la población firmaba ya, queremos un cambio de nuestra constitución como pueblo. Pero después, muchísimo dinero entraba en el proceso y toda la organización, todo el movimiento de base social se rechazaron en voto 82% de la población. Ese es un ejemplo, por ejemplo, si sabían el movimiento Sunrise que existía otros mecanismos de deliberar como asambleas, podrían haber combinado este movimiento con una demanda de una asamblea. ¿Para qué? Para que no es solo que puede entrar tanto dinero en el proceso de decidir ya votamos sí o votamos no. Porque en este proceso, la asamblea deliberativa se puede hacer por lo menos que hay que la voz del movimiento se traduce a la gente que no están adentro de los movimientos, que no están acostumbrados a usar el lenguaje, ¿no? Y bueno, si quería plantear algo, es como que nuestro imaginario, como movimientos sociales o como estados, como partidos políticos, pensamos en la combinación de varias herramientas, como el uso del sorteo, la deliberación ciudadana, como mecanismos, ¿no? Son unos mecanismos dentro muchísimo, ¿no? Pero eso es lo que quería compartir y espero que no sobrepasé mi tiempo. Y bueno, gracias. Listo, muchas gracias, Philip. Muy interesante. Y es evidente que si estos experimentos y estos ejercicios alternativos a la democracia, anclados en la historia y sostenidos en muchas comunidades indígenas, si se pueden explorar en otros espacios más complejos, urbanos, nuestra democracia se expande y será mejor. Entonces también creo que es evidente a partir de esto que no se puede pensar en una democracia meramente electoral, sin de verdad un compromiso de expandir, de cambiar esos mecanismos. Bien, en este tercer momento vamos a escuchar y vamos a invitar aquí arriba, por favor, a que nos acompañe Irma Alicia Nimantug.
Irma Alicia es periodista, activista, antropóloga social y política maya quiché de Guatemala. Es parte de las luchas que demandan respeto a la vida, súbale, por los pueblos indígenas en América Latina. En 2012 ella fue instrumental en lograr la ilegalización de la discriminación en Guatemala. Y de 2014 a 2015 se desempeñó en ONU Mujeres como asesora de derechos indígenas para América Latina y el Caribe, y en 2020 por su trabajo fue galardonada con el premio Oxfam América. Muchas gracias por acompañarnos. Maravilloso. Adelante. Hasta 20 minutos. 30 me había dicho. Sí. Yo preparé 30 minutos porque me habían dicho 30 minutos. Bueno, voy a tratar de, primero, muy buenos días para todas y para todos los hermanos, hermanas, compañeros y compañeras. Quiero agradecer profundamente la invitación que me han hecho todos los colectivos de democracias bajo ataque. Estoy muy contenta de estar y de poder compartir algo, algo de algunas reflexiones para entender el poder. ¿Cuál es el poder que tienen las autoridades indígenas en Guatemala? ¿Dónde está el rol de ellos en este momento? ¿Cómo podemos encontrar un hilo que nos muestre esa fuerza a través de la historia? ¿Podemos mostrar los cambios que se han dado? ¿Realmente es una nueva autoridad indígena lo que existe o no? Yo voy a tratar he tratado de hacer un intento y vamos a ver si logro hacer la conexión que quería. Esta es un trabajo sobre expresiones de formación política de los pueblos originarios. Léase Guatemala, pero esto también podría trabajarse en cualquier otro territorio en donde aún sobreviven pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Bueno, a manera de introducción contemporánea, para los que no son de Guatemala, Guatemala es un país multirracial. Los censos nacionales hablan de un 45% de población indígena, pero las organizaciones indígenas cuestionan esas cifras. Si estamos en comunidades como el pueblo quechí, por ejemplo, vamos a encontrar comunidades en donde el 100% es población maya. Hay una diversidad, hay 25 pueblos indígenas en este país. El pueblo maya tiene el 95%, o sea que hay una hegemonía desde el pueblo maya en términos poblacional. También está el pueblo xinca, garífuna y afrodescendiente. Muy brevemente, solo en líneas, un poco la historia. La invasión española, 1524, los regímenes liberales de la independencia y la reforma liberal del siglo XVIII y siglo XIX, las dictaduras militares del siglo XX, el conflicto armado interno de mediados del siglo XX a finales del siglo XX y el proceso de democratización hasta el presente. La siguiente. Pero yo quiero que veamos un poquito más allá. Por lo regular, la historia de Guatemala empieza cuando se da la invasión española. Sin embargo, las y los mayas, las y los indígenas de este país, nos toca ver un poco más allá. La civilización maya, esto es basado en los trabajos que han hecho arqueólogos y etnohistoriadores como Horacio Cabezas y como Robert Carmack, nos hablan de que la civilización maya tiene 3 grandes etapas, lo que es el preclásico, el clásico y el posclásico. Cada una de estas etapas tiene subdivisiones y el área territorial que ellos ocuparon es desde el sur de México, lo que es Yucatán, lo que es Chiapas, Tabasco, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Así que muchas y muchos tienen largas raíces y a veces nos toca buscarla. Por favor, la siguiente. El periodo clásico, aquí está, tiene 4 etapas: formativo, preclásico temprano, preclásico medio y preclásico tardío. Empieza 2000 años antes del nacimiento de Jesucristo. O sea, esto es importante. Estamos hablando de pueblos mayas 2000 años antes de Cristo. ¿Y la invasión cuánto tiempo tiene? O sea, hay una enorme diferencia, ¿verdad? Tenemos grandes marcos de historia que tenemos que explorar. Luego, en el clásico tenemos 3 momentos
cada uno muy interesante, pero no podemos detenernos. Clásico temprano, tardío y clásico terminal. El siguiente, por favor. Y aquí el posclásico. El posclásico tiene solo 2 etapas y aquí nos vamos a detener un poquito más porque aquí lo vamos a ligar con lo que viene después. El preclásico temprano empieza en el 900 y llega al 1250. Y esto es importante porque es diríamos, la etapa de la invasión de los españoles. Aquí es donde se da. Cuando los españoles llegan, los mayas estaban en el periodo posclásico. Y aquí, si nos vamos a la arqueología, podemos encontrar una belleza de obras que realizaron, porque tenían un enorme conocimiento acumulado. La siguiente, por favor. Y aquí, 2 lugares todos son importantes, pero hay 2 lugares que son claves cuando trabajamos el posclásico tardío. La región del centro de México, los mexicas y el reino quiché, que estaba en lo que hoy conocemos como Guatemala. Los mexicas son los primeros que se enfrentan a la invasión española y luego empiezan a bajar y llegan a lo que hoy es Guatemala. Y en Guatemala, quien les hace frente es el pueblo quiché. El pueblo quiché es el que viene y se va a enfrentar a ellos. Las crónicas nos narran no de una batalla, como aprendemos en la escuela, sino de meses de batalla, meses de resistencia. Solo imaginemos lo que cuesta mantener una guerra para poder imaginar lo que ellos habían podido construir. Aquí vemos que el pueblo quiché ya había empezado desde el siglo VIII a buscar su expansión. Y ya para principios del siglo XV tenía ya una hegemonía en todo lo que es el altiplano de Guatemala. Su capital es Gumarcaj. No sé si hay alguien de aquí del quiché. Sí, está nuestra hermana que hizo la invocación y creo que hay algunos más. Así que Gumarcaj es un lugar, para los que somos quichés, es donde está nuestro ombligo. Es nuestro origen, es nuestra génesis. Ahí empezó la batalla y la lucha y el nacimiento de nuestras madres y nuestros padres, de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Interesantemente, ellos tenían una confederación. O sea, ¿cómo lograron la hegemonía? A través de la confederación. Y esta confederación estaba compuesta por 3 divisiones políticas. Y esto es fabuloso. Tenían el Mimá Quiché, que tenía 24 linajes. O sea, dentro de ellos había 24 linajes. Luego estaba el Tamub, que tenía 22 linajes. Y luego estaba el Ilocab, que tenía 18 linajes. Cada uno de ellos tenía su ajpop, o sea, su cabeza, su dirigente. Y a lo interno habían otras cabezas menores de linajes. Las relaciones de poder eran ascendentes y descendentes, o sea, no había un control total del poder. Iba a depender de cómo se movían a lo interno, de qué era el trabajo y los roles que hacían en este proceso de conformación. Al inicio, el linaje Quiché-Ajau era el que ostentaba el máximo poder. Pero cuando es la invasión española, es el linaje Cabec quien tiene el poder. Con ese linaje es el que se enfrentan los españoles. También como parte de la organización social, los dirigentes del Estado quiché recibían el título de Ajau. Un Ajau era el máximo dirigente. Y también tenían el título de Ajpop. Tenían provincias y cada provincia también tenía sus propios responsables. Y también habían responsables militares llamados Rajpop Achij. También habían gobernadores y habían lugares importantes que ellos eran responsables de cuidar y de preservar. Habían ciudades ya importantes como Xelajugnoj, como Chumequená. Por eso cuando llegan los españoles hacen una alianza inmediata con el pueblo Mam, porque el pueblo Mam le dice a Pedro de Alvarado, nosotros nos unimos a ti si tú nos devuelves nuestro territorio.
Xelajugnó era una tierra mam que había sido tomada por el pueblo quiché. Y la lucha era retomar nuevamente su tierra. Pedro de Alvarado le dice muy inteligentemente, conociendo las divisiones, sí, únanse y les vamos a devolver la tierra. Hay una lucha contra los quichés, obviamente hay unas armas y una serie más de estrategias, avanza la invasión española, los españoles toman Quetzaltenango y nunca devuelven Xelajugnó a los mames. Los mames se retiran e inician las alianzas con el pueblo cachiquel. O sea, eso es para que vean las estrategias de división. Siempre han habido estrategias de división desde el primer momento en que llegan los invasores a nuestras tierras. Los otros pueblos de igual manera tenían también sus propias estructuras sociales. ¿Qué nos quedó después de la invasión? ¿Qué quedó de todo ese poder, de todos esos linajes? Honestamente, quedó muy poco. Arrasaron casi con todo. Se fue. Lo que nos quedó fueron, según las crónicas, lo que nos quedó es algunos espacios en donde se ha intentado reproducir ese poder. Cantones, comunidades, muchos hermanos y hermanas viven ahí y conocen cómo están constituidos en términos del poder y en términos de parentesco. Quizá Totonicapán es uno de los mejores ejemplos para poder ver el poder a través de los linajes y del parentesco, para ver ese diálogo entre la época prehispánica y la época actual. Tenemos luego todo lo que son las políticas coloniales y republicanas. Y aquí, ¿qué se crea en el régimen colonial? Pueblo de indios, que tenían una relativa autonomía, era muy relativa, pero son convertidos todos los descendientes de esta gran civilización en pueblos de indios. Las reformas liberales vienen a empobrecernos realmente. Lo que hacen las reformas es convertirnos en esclavos. Luego vienen las dictaduras, luego viene la revolución de octubre, en la cual los pueblos indígenas no tuvieron participación, pero sí se benefician a través de lo que fue la Constitución de 1945 y los cambios que logra hacer la Constitución del 45, quizá una de las mejores constituciones para toda América Latina. Y luego empiezan las políticas represivas y también la tierra arrasada. La siguiente, por favor. ¿Y qué sobrevive? Sistema de cargos en algunas comunidades, que son jerarquías cívico-religiosas comunitarias, algunas alcaldías indígenas, consejos de principales, cofradías que se convierten en un poder político también, cubiertas de un poder religioso católico, y desde la sociedad civil múltiples formas. Y además como que no quedan otros caminos más que participar en estructuras políticas estatales. Vemos en la historia de Guatemala hermanos, al principio la mayoría hombres, participando en partidos políticos, en comités cívicos y en alcaldías. Solo quiero centrarme nada más en uno de los cargos anteriores que mencioné, el sistema de cargos y algunas de sus características. Era una estructura jerárquica escalonada, o sea, había que hacer trabajo para ir ascendiendo. Era basada en servicio comunitario. Tenía una alternancia temporal, o sea, se tiene el poder por poco tiempo. Una dimensión espiritual unida a esto. Una acumulación de prestigio local y una toma de decisiones colectivas. La siguiente, por favor. El pueblo de Santiago Atitlán es un ejemplo. Estos son datos antes del conflicto armado. Había un nivel de alguaciles, seguido de un nivel de cofrades, de principales y de alcalde maya, que era independiente del alcalde electo a través del voto. Siguiente, por favor. Este sistema fue impactado con el conflicto armado interno, el genocidio. Murieron muchísimos alcaldes. Fueron asesinados, masacrados, torturados y diríamos que el renacer fue después de la firma de los acuerdos de paz.
¿Qué tenemos a partir de una lucha en medio del conflicto armado? Comités campesinos locales, el deseo intenso de hombres y mujeres indígenas por aprender, por formarse, por organizarse, y se dan todos los seminarios indígenas. Intelectuales mayas pioneros, hombres y mujeres. La historia nos habla de hombres, pero hubieron también mujeres a quienes tenemos que rescatar y honrar. Y al mismo tiempo, organizaciones fundacionales que pasan de ser clandestinas a ser públicas con la Constitución de 1985. La siguiente, por favor. Y actualmente tenemos reactivación de alcaldías indígenas. No tenemos un número exacto de cuántas alcaldías indígenas hay en este momento en Guatemala. Quizá las que más se conocen y están en la plataforma nacional son los 48 cantones de Totonicapán, pero también está el Parlamento Xinca, que era un pueblo que supuestamente estaba agonizando y que ahora vemos que tiene su parlamento y que cada vez tiene un espacio y un trabajo político a nivel nacional. Está también el Consejo del Pueblo Chortín, entre otros. Fundamentalmente, estos liderazgos han tratado de hacer una defensa al territorio, desde organizaciones pequeñas, medianas y diríamos hasta mucho más amplias alrededor de consultas comunitarias, resistencias pacíficas por sus territorios, pero también han habido propuestas de autonomía como el gobierno Canjobal, que ayer hablaban un poco en este espacio. También organizaciones que luchan por la defensa política como COPAE y también por tomar el poder nacional como el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Vamos a pasarla solo por el tiempo. Muy bien, aquí algunas de las expresiones políticas. Tenemos WINAC, que es el primer partido político indígena del 2007. Alcaldías y corporaciones mayas, diputados indígenas que muchas veces no nos representan porque están al servicio de los partidos que les llevan. Una sola hermana maya como diputada de 158, que está haciendo un papel brillante, estando totalmente en medio de un Congreso que es corrupto. Plataforma de mujeres indígenas, CONAVIGUA, pero también están las mujeres en consejos de desarrollo. La siguiente, por favor. Poder y mujeres indígenas. Importantemente, después de firmarse la paz, vemos que el pueblo maya es el que más se enfrenta al genocidio, pero es el que surge como un actor político después de tanto genocidio. Y vemos organizaciones entonces de mujeres indígenas que se vuelven fundacionales y fundamentales para entender la lucha de ellas. Molo, Sununijá, Movimiento Nacional de Tejedoras, Plataforma de Mujeres Indígenas, Asociación de Mujeres Indígenas en el Gobierno, Mujeres sobre Indígenas y la Biodiversidad, Mujeres Tejedoras del Desarrollo, entre muchísimas otras. ¿Qué vemos hoy? Vemos una hibridación estratégica. Y vemos una lucha en base al territorio, a los bienes naturales y a la memoria histórica. Perdón. Vemos también una lucha por cuestionar todo lo que ha dejado el espacio colonial, construcción alternativa pragmática para un país, plurinacional, propuestas que han emergido de los propios pueblos indígenas. La derecha no tiene propuestas. Sin embargo, los pueblos indígenas están haciendo propuestas que se pueden leer, que podemos entender cuáles son los cambios que proponen para otro país. Y tenemos también logros por mantener la institucionalidad. Los pueblos indígenas de Guatemala defendieron fuertemente que Arévalo tomara posesión, no por Arévalo mismo, porque Arévalo no representa la lucha indígena, no representa la larga trayectoria de los pueblos indígenas, no representa todos estos quiebres que nuestras madres, padres, abuelos y abuelas han tenido que enfrentar. Las autoridades indígenas, como ustedes ven, realmente han podido mantener algo de lo mucho
que les ha sido arrebatado. La destrucción fue realmente estratégica y fue clave para tratar de someter a los pueblos indígenas. A pesar de eso, hace más de 2.500 años vivimos en este territorio. 2.500 años después seguimos viendo la fuerza de la autoridad, que ha sido capaz de enfrentar genocidios, leyes, enfrentar la república, enfrentar represión y enfrentar lo que hoy vemos, el encarcelamiento de muchos líderes y lideresas de los pueblos mayas que hacen una defensa de un sistema para ellos y también para el resto de los pueblos. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Pues nos hemos ido medio rápido porque queremos abrir el espacio para preguntas y respuestas para comenzar. Maravillosos los 3 paneles que tuvimos. Creo que es evidente que existe posibilidad, hay experiencias, hay historia, de dónde urdir, de dónde hurgar para buscar las alternativas que lleven a la construcción del futuro que queremos todos y todas. USAID, por ejemplo, le partió la madre, disculpen mi inglés, a varios procesos comunitarios y sociales, ahora que se fue. ¿Queremos que regrese? Esa es la expresión. Trump es un asesino y genocida. ¿Queremos que regrese Obama? Los migrantes dirían, ¿queremos recuperar el pasado? ¿Cómo construimos? ¿Cómo construimos algo diferente? Adelante con sus preguntas, por favor. Gracias. Sí. Un agradecimiento y un saludo al público de Rompeviento también y al equipo que está haciendo la transmisión en vivo. Estamos en el programa de La Encrucijada. Para quien lo quiera ver también, compártanlo con sus amigos y familiares. Adelante. Un saludo, hermana Alicia. Mi pregunta justo es para ti. Ayer el amigo de Uruguay, Raúl, ¿dónde está Raúl? Ahí está. Raúl Sibeki proponía una tendencia hacia la autonomización, dices, ¿verdad, Raúl? Autonomización de territorios a partir de, vamos a ver si lo resumo bien, a partir de que la forma Estado, digamos, política, cultural y socialmente ha excluido, digamos, a distintas comunidades. Mi pregunta concreta es, ¿tú crees que habría una tendencia en el mediano y largo plazo en Guatemala, digamos, hacia la autonomización, incluso territorial, ¿no? de pueblos específicos? Gracias. Vamos a tomar una más y adelante. Buenos días. Gracias. Igual mi pregunta es para Marisa y es muy similar, resulta. Preguntarte sobre prácticas democráticas en, bueno, procesos autónomos o espacios autónomos que puedan existir de los pueblos aquí de Guatemala. Si, bueno, de lo que presentaste no me quedó muy claro si hay algunas cosas por ahí que van en ese sentido y si hay otras experiencias. Muchas gracias. ¿Tomamos otras? Ok, bueno, gracias Julio y también a la colega por la pregunta. Bueno, el pueblo Canjobal es el que ha hecho un intento de hablar de un espacio autonómico, ¿no? Y lo ha hecho más en términos discursivos que en términos reales. Sin embargo, el costo político y el costo de represión ha sido muy alto, ¿verdad? Don Rigoberto ha estado en prisión en varios momentos y también los otros líderes del pueblo Canjobal por hablar y por empujar y por tratar de materializar esta lucha. Así que Guatemala tiene una de las élites, diríamos, más sanguinarias, quizá comparada con la de Colombia, y difícilmente van a permitir estos procesos.
Ahora existen algunos espacios. Yo pensaría que a nivel comunitario existen algunas pequeñas autonomías que no se llaman autonomías, pero que sí existen, porque hay, diríamos, algunos niveles de libertad para poder organizarse y para poder sobrevivir. Cuando uno analiza, por ejemplo, el conflicto armado, antes del conflicto armado, las poblaciones indígenas en su mayoría no eran pobres. Mi trabajo haciendo peritajes ha mostrado, por ejemplo, que eran poblaciones que tenían una autosuficiencia, producían su comida, tenían sus autoridades indígenas, sus espacios espirituales, iban creando una serie de alianzas, abriendo mercados, y todo esto lo viene a borrar el conflicto armado y los empobrece. O sea, la pobreza de pueblos indígenas reciente es una pobreza que tiene que leerse en el marco de lo que el genocidio dejó. La autonomía, yo creo que tarde o temprano va a volver a ponerse en discusión con mucha fuerza. Y va a ponerse porque creo que es el único camino para poder hacer una defensa de los pocos territorios que quedan. Ayer el profesor y el colega Cibechi nos decía que en Brasil caben, ¿cuántas Guatemalas? 50 Guatemalas. En Colombia, en Bolivia caben como, no sé, como 6, 7 Guatemalas. Nosotros somos un territorio muy pequeño. Lo último que tenemos es lo que está en manos de los pueblos indígenas en este momento. Por lo tanto, se va a defender, se va a pelear con autonomías o con otros nombres, pero sin duda sí va hacia ese camino, que sin duda va a ser igual de difícil. Muchas gracias. Había varias preguntas, por favor. Hi, everybody. Thank you for your insight. My name is Rihanna. I use they, them pronouns coming from Black Lives Matter. Vengo de Black Lives Matter Canadá. Mi pregunta es para Philip. Estoy muy interesada en lo que estás hablando del proceso de rifas para la toma de decisiones. Yo vengo de una comunidad donde las personas negras son menos de 4% de la población y somos un pequeño porcentaje. ¿Cómo recomiendas que a través de este proceso aleatorio se pueda escuchar nuestra voz y otras perspectivas sean representadas fuera de la población blanca? Hay dos maneras en las que podemos verlo, al menos yo tengo dos maneras de verlo. Una es los procesos. Hay principios y valores que van atrás del por qué aleatorio. ¿Por qué aumentar que utilicen un proceso aleatorio en vez de que sean elecciones? Más que todo, es un proceso de anticorrupción. Es más fácil corromper un proceso cuando sabes quién está en cargo, cuando están y cuando se van a postular para reelección en un grupo de 20 o 400. Es más difícil corromper el proceso. El principio de por qué hacemos un proceso aleatorio, para tu pregunta, podemos hacerlo en un proceso aleatorio, podemos estratificar y decir, ¿saben qué? Esta es una pregunta la que necesitamos. Usualmente está estratificado con género, etnicidad, geografía, ingresos, generalmente, pero es una pregunta política y no puede evitar las políticas de ello. En su comunidad pueden decir, puede haber un 30% de minoridad en las voces. La segunda manera de verlo es la que pienso que es la más importante, porque sí es muy fácil ver el fascismo de ello. De la elección aleatoria, lo más proceso es el proceso de esto, donde hay partes interesadas, como en Colorado, las comunidades indígenas, la Universidad Estatal de Colorado y los que estaban pensando en el uso de la tierra. En la presentación del proceso aleatorio, no importa quién esté en el salón, las presentaciones y educación que están recibiendo y deliberando sobre estos temas
es más importante. Así que son grupos organizados que son parte del proceso. En Colorado vimos que los grupos organizados empezaron a trabajar de distinta manera porque tuvieron que presentar al público en vez de presentar en asambleas regulares, y son dos maneras en lo que puedes pensar sobre este proceso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, por ahí estaba Ted. Adelante, sí. There's Ted. Muchas gracias. Gracias para la doctora Malicia. Saludos grandes. Thank you, Dr. Malicia. Greetings. What's your Como el perspective? principal sujeto emergente, no solamente que defendió esta democracia reciente representativa a través del voto, sino también quien pueda dirigir un proyecto alternativo en el caso de Guatemala. O sea, ese proceso que desde el 23 para acá ha roto el racismo, ¿qué ha implicado para la transformación de las autoridades como el principal sujeto político en Guatemala? Pues muchas gracias por la presentación sobre la necesidad de fortalecer los procesos comunitarios frente a la democracia. Y mi pregunta es la siguiente: ¿hay manera de hacer todo eso y no abandonar el campo de batalla electoral? Porque para mí, si abandonamos totalmente ese campo, pues estamos dejando abierto todo al fascismo y jugando su juego. Entonces mi pregunta es, ¿hay manera de masticar el chicle y seguir caminando a la vez? Bien, buenos días. Para Irmalicia, un gusto saludarla y conocerla. Empecé a escuchar o a leer de usted en una obra de Cedro al Paraíso. Me acuerdo que apareció ahí, allá en la comunidad agraria de Nuevo Paraíso. Pero la pregunta que tengo es si de lo que platicaba sobre la conflictividad de nuestros pueblos, existe un trabajo ya de investigación que haya tomado una estrategia para ver cómo finalmente nos sentamos también a dialogar sobre eso. Yo tuve la oportunidad de ser gerente de la mancomunidad y trabajaba con enfoque de cuenca. Y entonces la cuenca Río Naranjo tenía dos pueblos, Quiché y Mam, dentro de la misma cuenca. Y se notaba mucho la conflictividad cuando nos juntábamos, en que existía cierto roce entre los dos pueblos en su momento, ¿verdad? Pero no entendía por qué pasaba en ese momento, ¿va? Creo que es importante porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿va? Y lo utiliza mucho para dividirnos. Entonces, tenemos que como que ir viendo si existe algún tipo de trabajo ya y ver cómo esa división nos puede llegar a unir en su momento, ¿verdad? Y la otra es que sí, básicamente, si existe un trabajo, por ejemplo, en lo que hablaba aquí la compañera, cómo las alcaldías indígenas o auxiliares, ¿verdad? Porque el hecho de que haya alcaldías auxiliares que no sean indígenas, pero que son electas legítimamente por las comunidades, puedan ser un mecanismo para poder unificar, que rompa un poco la ley de consejos de desarrollo, que la tienen controlada y tienen bajo eso tienen el control de todo el gobierno para poder seguir con la forma o el estatus que está en los territorios, ¿verdad? ¿Existe algo sobre esa alternativa que pueda ser una solución o una nueva estructura que pueda darnos esas luces de unidad y de organización? Ya llevamos como 3. Yo creo que ya vamos a contestarlas. Sí, claro. No, empieza. Ted, I think that's the key question. I was talking to Carlos last night. I think if we're not playing the game of electoral politics right now, especially from the United States perspective, we're playing a losing Elecciones game. políticas, estamos perdiendo el juego y Uh, la única oportunidad que tenemos para construir y tomar el poder involucra una articulación de movimientos sociales hacia los partidos. pretty clear which one.
para estar claro that can sobre take back cuál power puede and retomar el reinvigorate poder an actual e democracy invigorar that una the whole group was democracia actual de la que el And I grupo don't estaba think, hablando. Y no creo que we should be, debamos, or what I would say is like, yo diría, bueno, I actually think yo pienso it's really que smart. For instance, es muy in New York inteligente, City, por one of the ejemplo, top en la progressive ciudad de candidates Nueva for York, mayor uno de right now los is putting on candidatos his progresistas platform está that poniendo en if su elected, plataforma que he si will in the los first 100 days eligen run a en los citizens primeros 100 assembly días va a tener on una the asamblea de affordability ciudadanos crisis, and sobre that will be part of his la platform. crisis Okay, so I don't think it's an económica y either eso va a or. I estar think en it's actually a su question of plataforma are there y ambitious hay ambiciones, either social movement leaders or movimientos people sociales within the party that we o can lift personas up en that el we know partido que embody the values vamos a that we're empoderar, talking about here, que but that estén can use those trabajando con los values valores y and los use the usen platform of the en actual la existing system we plataforma have del sistema to change existente that que system. tenemos para That's cambiar how I ese think about it. sistema. Es como yo lo veo. Bueno, un poco contestando a lo que ustedes plantean, bueno, el sujeto indígena, que es complejo, múltiple, es el que emerge después del conflicto armado, como un actor fundamental. Después de firmada la paz, no puede pensarse Guatemala sin los pueblos indígenas, sin las mujeres y los hombres indígenas. Es totalmente imposible, ¿no? Es el que pagó el más alto costo por el genocidio, pero es el que pasa a la escena nacional. Y eso pues es evidente. Parte de eso es la criminalización que están enfrentando el día de hoy varios hermanos de los 48 cantones, 2 de ellos que están en prisión, ¿no? Pero además el lenguaje que se está utilizando para abordar el rol, para abordar el papel que tienen los 48 cantones y también las otras autoridades indígenas. O sea, es posible imaginar la pregunta que tú haces, Reina, sobre el pueblo maya como alguien que va a dirigir este país. Yo diría que ya no puede pensarse de otra forma. El problema y la enorme debilidad del presidente Arévalo es que hizo un gobierno para los indígenas como lo han hecho los otros gobiernos, tomando en cuenta a algunos o a otros indígenas y colocándolos en posiciones como lo han hecho las políticas multiculturales, de dar pequeños espacios para las fotos, pero no de dar un poder que vaya más allá. Él tuvo la oportunidad histórica, con todo el respaldo que tenía, de hacer un gobierno con los pueblos indígenas, no para los pueblos indígenas, y no fue capaz de construirlo ni de lograrlo. Esa sin duda va a ser una de los grandes cuestionamientos históricos que se le van a hacer a este gobierno. Y respecto al tema de la unidad, no existe en la historia un ejemplo de unidad, no existe. O sea, eso es parte de la utopía. Y es bueno que tengamos esa utopía de unidad, pero no existe. No hay un solo momento que nos muestre en que todos los pueblos han estado realmente unidos. Y yo creo que eso no aplica solo para pueblos indígenas, eso aplica para todos los colectivos sociales, para todos los pueblos, sean o no indígenas. Lo que sí nos muestra la historia es que hay momentos en donde explota una posibilidad de crear alianzas estratégicas y que esos momentos históricos hay que usarlos, hay que tomarlos para poder avanzar en las luchas y hacer alianzas estratégicas. Yo creo que eso es lo que nos toca, eso es fundamental. Sobre pueblos indígenas existen muchos estudios de las divisiones internas, de las conflictividades internas, de toda la colonia con todo lo que fragmentó y de todas esas disputas y peleas que dejó y de cómo eso se sigue usando. Acuérdese que desde que llega Hernán Cortés se unen a él otros pueblos. Cuando llega Pedro de Alvarado e invade estas tierras, también se unen. O sea, hay toda una estrategia de dividir y de avanzar en eso y sigue funcionando. Yo creo que lo importante es conocer algunos elementos claves de nuestro pasado para tratar de construir algo que no va a ser algo que va a transformar absolutamente todo, pero que nos va a permitir crear bases poco a poco para una convivencia, diríamos, digna, que es la que en estos momentos no tenemos. Muchas gracias. Quiero también recordarle a los panelistas del Movimiento de los Pueblos por la Paz, Jordan, Jacobine, Efraín, si alguien tiene una respuesta u opinión sobre esto, siéntanse con la libertad de hacerlo. Nos dijeron que no podíamos estar todos aquí arriba porque se cae o se puede caer la tarima, no sé, pero el espacio es de ustedes también.
Entonces, por favor, siéntanse con la libertad de hacerlo. Y bueno, ahí hay otras dos preguntas, pero como soy juez y parte, ¿verdad? Como me tocó presentar y también moderar, para reaccionar un poco también a la pregunta de Ted, quiero, como lo dijo Philip, avanzar y retomar el poder por vía electoral. Debe planearse, debe organizarse, debemos salir a las calles. Paul nos decía ayer, este es el momento que todo el mundo tendría que dejar de tener miedo y salir a las calles, y hay que hacerlo, y hay que recuperar, y hay que ganar elecciones. Hay que hacerlo, pero sin los pueblos, no sin los pueblos, no sin la agenda de los pueblos. Yo vivo en Nueva York, tengo el privilegio con Iacowine de liderar una parte de la red de los pueblos transnacionales indígenas, ¿no? Mayas, mixtecos, sobre todo oaxaqueños, guatemaltecos viviendo en Nueva York, y ese candidato no va a ganar si no se junta con los hijos, las hijas, los padres votantes, y eso ya se les dijo. En todos los lugares es claro que sí, avancemos, no sin nosotros. Cuando tu amigo huérfano, tu amiga huérfana de USAID te diga no va a salir a marchar para defender la democracia, siempre hay que decir sí. ¿Y qué pasó con la agenda de los desaparecidos también? Esta es una oportunidad para avanzar la negociación y la fuerza de la agenda inexistente en las plataformas democráticas que hasta ahora han sido las ganadoras. No sin la agenda de los pueblos afrodescendientes, no sin la agenda de los pueblos indígenas. Y va a haber que resolver esa figura de cómo se tienen que cambiar las estructuras partidistas para asegurar la representación de la agenda de quienes han sido llamados minorías, marginales, menos importantes o los nadie, como nos decía ayer la compañera de Colombia. Adelante, por favor. La compañera pidió la palabra desde la ronda pasada. A ella se quedó como pendiente primero, por favor, discúlpenme. Sí. Muchas gracias. Esta es la última ronda. Yo quería preguntar a alguien, al compañero que habló de todos los movimientos y luchas en Estados Unidos. Pero quería iniciar agradeciendo por todo ese trabajo por los migrantes, porque sabemos que aunque no tengamos familiares directos allá, pero el ser migrante también significa sentir el dolor, sentir toda la tragedia que pasan para llegar allá y ver cómo esa persecución que hay contra ellas y ellos, contra las familias, nos afecta nuestro corazón. Pues mi pregunta va en el sentido de, digamos, si ese movimiento está ligado también a los grupos migrantes, por ejemplo, en este caso Guatemala, porque quería un poco saber eso. Y lo otro, con el tema de autonomía que habló, aunque no lo dijo con esa palabra, la doctora Irmalicia, pero creo yo, con el convenio 169, con la Declaración de Pueblos Indígenas, la Declaración Americana, ya nos da ese derecho a los pueblos indígenas de declarar esas autonomías. Y en la práctica sí ya lo existe. Y algunos colectivos acá en Guatemala nos hemos atrevido a plantear una nueva constitución política plurinacional. También hemos planteado una ruta para llegar a una asamblea constituyente plurinacional. Entonces, y si bien es cierto, costó llegar a la unidad, pero tenemos ahora una única propuesta para la sociedad. Entonces, ojalá
puedan respaldar todo este proceso de trabajo que llevamos. Y aquí habemos varios quienes estamos impulsando ese trabajo, porque siempre los pueblos somos colectivos y no individuales. Correcto. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Soy Mirna Ramírez y voy a seguir abordando lo que hizo Nana Rosalina, ¿verdad? Porque justamente estamos en ese proceso de una Guatemala plurinacional, estamos en una alianza y hemos juntado las diferentes propuestas que hay desde los campesinos, desde las campesinas, desde los pueblos indígenas y ahora desde las mujeres que tenemos una propuesta, porque esto hay que cambiarlo. Entonces, en ese sentido, preguntarle a la doctora Limatú, ¿qué piensa ella de un Estado plurinacional, verdad? Y cómo lo vemos a futuro. La democracia está bajo ataque y ayer en el grupo en el que estuve hablamos también de, ¿queremos seguir en una democracia como tal? ¿O qué planteamos? Y el planteamiento lo tenemos nosotros. Y bueno, allá afuera también tenemos algo que decía Nana Rosalina, un folleto que recoge las propuestas de este Estado plurinacional que lo vemos desde los distintos. Así que allá afuera están, cuando ustedes lo quieran llevar, allá lo tenemos. Maravilloso. Y gracias. Gracias. También aquí al frente hay otra pregunta. Muchas gracias. Yo solamente quiero participar para hacer un análisis crítico de lo que soy abogado y lo advierto. La Constitución formalmente establece que el soberano es el pueblo, pero muchos de los que estamos acá seguramente dentro del marco de las democracias liberales, cuando presentan informes tanto al Estado como a la cooperación internacional, hemos ido adoptando cada vez más y nos tragamos cada vez más ese concepto neoliberal de sociedad civil y lo hemos aceptado como un concepto emergente. Pero la palabra pueblo como colectivo que avanza del pueblo de la democracia neoliberal a la democracia plurinacional que están planteando las compañeras, no van a ser por generación espontánea. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Y entonces me parece que la construcción, el paso hacia a no perder la esencia del pueblo como colectivo, es una tarea que tenemos en común. Y me parece oportuno hacer la reflexión en esa línea. Es bien una democracia sin los pueblos indígenas, me parece que es una tarea que tenemos que empujar en construcción. No hay otro sujeto más válido en este momento para la experiencia de Guatemala, pero ¿cómo la construimos? Es necesario hacer formación política desde los pueblos indígenas, entendiendo nuestras propias dinámicas, pero sin menospreciar a los otros. ¿Cómo hacemos esa construcción? Correcto. Gracias. Bien, vamos con las últimas participaciones, por favor. 1 y 2 aquí con Michael. Gracias. Hola Irma, una pregunta siguiendo tu última respuesta. Entiendo que en lo que decías está implícito que la oportunidad de hacer alianzas estratégicas es ahora, o que ahora hay una por lo menos. Y te quería preguntar sobre qué pilares consideras que es posible hacer esas alianzas estratégicas. Y para Philip, sobre las democracias o las experiencias de democracia deliberativa, normalmente se sostiene que la conversación por sí misma, la asamblea por sí misma, no conduce necesariamente a una buena deliberación si no se da bajo ciertas condiciones específicas. Entonces quería preguntarte cuáles son desde tu experiencia y desde tu estudio esas condiciones que facilitan una deliberación efectiva. Gracias. Perdón, Enrique Naveda de Oxfam, Guatemala. Gracias. Michael Chamberlain de México. Yo soy antropólogo. Me tocó estudiar los sistemas de aplicación de justicia con los
con el pueblo celtal de Chiapas, que también son mayas. Y lo que está atrás de la lógica de la aplicación de la justicia es cómo se recupera la armonía de la comunidad. Si alguien asesinaba a otra persona, el asesino no iba a la cárcel, el asesino se encargaba de la familia de la persona que había asesinado. Porque si no, dicen ellos, en lugar de una viuda va a haber dos. Entonces la preocupación de la aplicación de la justicia era recuperar la armonía. Me parece relevante traer a colación el ejemplo porque a lo mejor nos pasa lo mismo con la idea de democracia. Y tenemos que pensar, ¿democracia para qué? ¿A quién le sirve? ¿Para qué nos sirve? Desde mucho tiempo se ha dicho que la democracia en América Latina es una democracia de baja intensidad. Y ahora esa democracia, que casi no es democracia, poliarquía, decía Robert Dahl, ¿no? Ahora está en crisis, ¿no? O sea, es la crisis de una crisis que ya teníamos hace tiempo, ¿no? Y yo me pregunto si no es tiempo de cuestionar los principios de esa democracia. Y si lo que toca hoy no es más bien, más que buscar el poder, es cambiar el poder. Sí. Y si esa es la agenda que tenemos como sociedad civil. Me preocupan las elecciones, Ted, porque pues es una tentación. Y por lo menos en México ya vimos el surgimiento de un nuevo partido que terminó siendo igual o peor. Entonces, si no cuestionamos la manera en que ejercemos el poder, correcto, tomamos decisiones, abrimos a la participación, me parece que vamos a seguir repitiendo el mismo esquema. Vamos a seguir subiendo gente a que tenga el poder para que haga lo que se le antoje, no para hacer respetar, por ejemplo, la Constitución. Así es. Yo trabajo en derechos humanos y siempre se ha dicho que el único régimen donde los derechos humanos son posibles es la democracia. Siempre y cuando la democracia considere los mínimos, que es el respeto a la dignidad de cada persona. Y la democracia es un sistema de gobierno que distribuye equitativamente el poder político, económico y social. No es un método de elección de autoridades. Eso es lo mínimo, ¿no? Me parece que tenemos que empezar a cuestionarnos hacia allá. Tenemos la experiencia de Chile y todo el mundo miraba a Chile no por Boric, sino por la Asamblea Constituyente. Y había mucha esperanza de lo que pudiera pasar ahí como movimiento social. Algo pasó ahí que parece que no funcionó. A lo mejor podemos aprender de las lecciones de Chile, pero sí me parece que los nuevos constituyentes, que podrían ser nuestro horizonte, pudiera llevarnos a cuestionarnos cómo se ejerce el poder y para qué se ejerce el poder, ¿no? Yo creo que ese es el reto que tenemos. Gracias. Pues ya son mayoritariamente preguntas. La última, adelante. Un comentario, por supuesto. Es una respuesta una respuesta a la pregunta de... ¿Ya se fue, mamá Rosalina? Sí, era en respuesta de que nos hacían la pregunta si en el colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes se incluía también la comunidad guatemalteca o de otras entidades. Decirles que no, por el momento estamos organizadas como organizaciones y federaciones mexicanas. Este es un nuevo esquema organizativo que no existe en el mundo. Son hechos sin precedentes en donde tenemos un esquema totalmente horizontal, no es el tradicional vertical con presidente o director ejecutivo, y aquí lo que estamos buscando es evitar los caudillismos. Estamos buscando el unir las voces y sumar los esfuerzos de todas y de todas. En el colectivo, solamente para que se den una idea, tenemos la izquierda de la izquierda de Morena, la derecha del PAN, del PRI, de los partidos políticos de México, que son líderes que se fueron allá y que también dirigen movimientos políticos. Decirles de que estamos en una lucha constante por el derecho al voto de los mexicanos en el extranjero. Ya estamos votando y con eso del voto decidimos empujar por tener representación política.
Y para eso en el 2021 ganamos en el Tribunal Federal Electoral y tuvimos los 11 primeros diputados migrantes, diputadas y diputadas. Y ahí empezó una lucha con los partidos políticos porque les arrebatamos espacios que tenían. Y fue ya en estas elecciones, en el 2023, que bajamos a 6 diputados y una senadora, por cierto, de un pueblo originario. Tenemos una senadora migrante. Y ahorita, nuevamente, porque ya crecimos a un nivel desproporcional en términos de gente representada en Estados Unidos, hace 2 semanas nos acompañaron del Movimiento de la Paz y la Justicia en México, hicimos un foro en el Senado de la República y también otra reunión un día antes en la Cámara de Diputados. Estamos en los más altos niveles de negociación hoy día debido a la unidad de voces y de esfuerzos, privilegiando el diálogo constructivo y estamos prohibiendo el debate. El debate normalmente es una palabra muy romántica, que hay que debatir ideas, sí, pero el debate promueve que tú estás bien, yo estoy mal o viceversa. Nosotros estamos promoviendo mejor diálogo constructivo, colaboración y no competencia. Reitero, es un nuevo esquema de organización que se los voy a compartir por ahí en el grupo de qué es Colefom y cómo está estructurado y cómo es que hemos podido avanzar en los últimos 7 años. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar la respuesta de la doctora. Nada más permítame complementar lo que Efraín dice. Sí, Colefom trabaja con migrantes indígenas, pero en el movimiento de los pueblos, a través de eso, se conecta la migración mexicana con la centroamericana. Ahí en el espacio de la plataforma de diálogo de migración conviven y coexisten los grupos de migrantes de Centro, Sur, Norteamérica, tomando decisiones juntos. El movimiento de los pueblos es binacional. Son pueblos de México y de Estados Unidos, superando diferencias lingüísticas, culturales, territoriales y hasta de horario, para estar en conversación permanente, tratando de impulsar y aprender uno del otro. Gracias. Gracias. Bueno, hay un ejemplo muy hermoso que la historia nos ha mostrado en los últimos años, y es la participación de doña Telma Cabrera hacia la búsqueda por la presidencia de Guatemala. Y doña Telma Cabrera, contra todas las encuestas que se hicieron, quedó en un 4º lugar. Una mujer indígena que no ha tenido una serie de privilegios relativos como sí hemos tenido algunas otras mujeres indígenas. No fue a la escuela, su escuela es elemental, no fue a la universidad, pero con una claridad de pensamiento basada en su experiencia de venir, provenir, vivir, organizarse y hacer propuestas desde las bases, que llegó a tener el 10% de los votos y asustó a toda la derecha guatemalteca, a la élite guatemalteca, pero también a sectores medios que ven a las y los indígenas con cierto temor porque asumen que dentro de los pueblos indígenas se maneja el mito todavía de que van a bajar de la montaña para vengarse de todo el daño que se ha hecho a lo largo de la historia. Pero también porque hay un racismo muy fuerte que asume que las y los indígenas no son capaces de dirigir ningún estado o ningún espacio de poder. Muchos son los factores, pero doña Telma Cabrera en la historia de Guatemala va a quedar y está quedando como esa enorme lideresa que se armó de valor y que llegó a la capital y que los hizo temblar. No sé si vaya a haber alguien más, no lo sé, no lo sabemos todavía. Vamos a esperar cómo va. Hoy los está haciendo temblar la organización indígena. Los alcaldes indígenas, la autoridad indígena les está haciendo temblar. Por eso tienen en la cárcel a nuestros hermanos, a 2 de nuestros hermanos de los 48 cantones. O sea, vean, el actor indígena, el sujeto indígena, ese sujeto múltiple es el que les está haciendo tener muchísimo temor. Esto creo que es fundamental. Si apoyo o no apoyo la Guatemala plurinacional, por supuesto que sí. Yo trabajo en formación de bases. Aquí está mi colega con quien trabajamos fuertemente en la formación de bases y nos damos cuenta de la enorme necesidad que hay de seguir trabajando desde las bases con nuestras hermanas y nuestros hermanos para seguir intercambiando ideas y para seguir formándonos mutuamente y empezar esos caminos de alternativa política. Creo que el Estado plurinacional es una propuesta entre muchas otras. Desde que se firmaron los acuerdos de paz hasta el presente, podemos encontrar una enorme
enorme cantidad de propuestas desde los pueblos indígenas que van variando acorde al momento y acorde a lo que se está viviendo. O sea, hay una enorme riqueza que podemos trabajar y que podemos utilizar. Me preguntas, Enrique, sobre cuáles podrían ser esas propuestas para pensar en discusiones, pero también en negociaciones diversas. Los pueblos indígenas siempre han estado en debate, en trabajo interno, en discusión, en aprender, en proponer. Esto no es nuevo para ellos. Esto ha sido permanente y esto lo vemos también, cómo pierden tanto y cómo después de la colonización buscan formas para mantener algunos elementos de la autoridad. Pero ahora yo quisiera mencionar algunos elementos que son fundamentales. La izquierda tiene que aprender que pueblos indígenas tienen un rol fundamental y que no podemos hablar ya de vanguardias, eso es parte de la historia. Pero también los pueblos indígenas, los hombres que están dentro de pueblos indígenas tienen también que aprender que las mujeres tienen una voz y tienen una autoría propia y una propuesta propia. Fuera de eso, fuera de los propios pueblos, hay que, sin duda, crear mecanismos de liberación que sean claros, que sean concretos y que no pongan en tela de juicio la autonomía de los pueblos a lo interno. Y yo creo en un pragmatismo. Tiene que haber un pragmatismo táctico con claridad y con estrategia para saber qué se va a defender. ¿Se quiere un Estado democrático? ¿Se quiere la democracia como está? ¿Se quiere un Estado plurinacional? ¿Se quieren autonomías? ¿Qué es lo que se quiere? Creo que todo eso está en debate y todo eso se construye. No lo construye una persona, lo construyen las colectividades, como dijo doña Rosalina, lo construyen los pueblos, las mujeres, los hombres, los ancianos, los niños, todos los sectores que están dentro de los pueblos. Muchas gracias. Un aplauso para este panel maravilloso e histórico de posibilidades y cómo problematizar lo que a veces damos como obvio. Vamos a cerrar el panel, estamos sobre tiempo, le agradecemos a la gente. Déjenme nada más dar, no se me vayan, 3 líneas de salida, 3 rutas. Número uno, desde el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia se va a convocar a reunirse con experiencias autonomistas desde Guatemala hasta Nueva York para ver cómo fortalecer el diálogo y las experiencias alternativas y autonómicas para fortalecer la construcción de un frente que tenga una voz más fuerte en el concierto regional. En México estamos viendo la posibilidad de darle continuidad a este encuentro con uno más para ir a discutir sobre las posibilidades de futuro desde la Alianza Ciudadana por la Paz y la Justicia. Entonces, pronto van a escuchar sobre una oportunidad de un segundo momento para enriquecer este diálogo en México. Y tercero, desde el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, hay un compromiso de llevarse la voz de los pueblos presentes aquí para incidir en el proceso político de los Estados Unidos y asegurar que las fuerzas demócratas y democráticas, que así se llaman allá, no avancen sin conocer, incorporar, reconocer y honrar la agenda pendiente y el grave déficit democrático y deuda que se tiene con los pueblos del sur. Hay rutas, hay líneas. Cuando la fundación te llame, cuando tu amigo de la organización te llame para decirte cómo vamos a defender la democracia, siempre dile de la mano de los pueblos, en colectivo, en proceso colectivo, en comunidad con los pueblos y la experiencia indígena. Muchas gracias.